Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, ustedes junto con sus familias. Hoy vamos a ver la clase de la sesión de créditos. ¿Qué podemos decir sobre la sesión de créditos? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la sesión de créditos es un subtema de la sesión de bienes. Habíamos mencionado en la clase anterior que la sesión de bienes, pues cuando nos referíamos a ese pago por cesión de bienes, aludíamos a aquella cesión o aquella transferencia en calidad de pago de bienes materiales. Obviamente, dentro del concepto de pago por cesión de bienes también está inserto la cesión del crédito. Pero hoy vamos específicamente a ver el pago por cesión de créditos como un subtema, vuelvo y repito, del pago por cesión de bienes. Ahora, entrando en materia, ¿qué es el pago por cesión de créditos? Pues básicamente es el traspaso de bienes incorporales, ¿no? Sean ellos créditos o no. Ejemplo de ello, encontramos la cesión del derecho de la herencia o del legado contemplado en el artículo 1967 del Código Civil. ¿Qué significa? Que pues aquí el acreedor lo que está recibiendo son obligaciones o derechos de carácter crediticio, ¿cierto? Y no solamente esa característica de bienes incorporales en calidad de créditos, sino que también puede hacer el traspaso de derechos, ¿no? Incluso de derechos de carácter real. A eso se refiere la frase que acabamos de mencionar o las palabras que significa sean créditos o no. ¿Dónde encontramos, ¿no? La noción de la cesión de créditos? Pues resulta que se desglosa, vuelvo repito, no solamente del pago por cesión de bienes, sino que específicamente la doctrina lo desarrolla. Para el caso nuestro, podemos consultar la página 419 del texto de Fernando Inestrosa, que nos habla del pago por cesión de créditos o la cesión de créditos. Esto es la página de la primera edición, así que los que tengan la segunda edición del texto, pues podrán consultarlo ahí en esas páginas cercanas. Realmente la segunda edición no cambia mucho y el contenido es el mismo. Ahora, ¿qué otros ejemplos encontramos de el pago por cesión de créditos o cesión de créditos? Pues resulta que encontramos también que la cesión de derechos litigiosos contenido en el artículo 1969 también es un ejemplo claro de una cesión crediticia. También tenemos la cesión de interés social contemplado en los artículos 329 y siguientes, 338 y siguientes del Código Mercantil, del Código del Comercio. Asimismo, encontramos la cesión del nombre comercial que está contemplado en el artículo 608 del Código del Comercio. Así pues, encontramos muchos casos y muchos ejemplos de pago por cesión de créditos. Ahora, ¿cuáles son las características del pago por cesión de créditos? Pues primero que todo es un negocio formal y es un negocio real. ¿Qué significa de que sea un negocio formal? Pues que para efectuarse o realizarse el pago por cesión de créditos o la cesión de créditos, pues tenemos que cumplir con unas solemnidades. Esas solemnidades pueden estar contempladas en la elaboración de una carta de pago, en la firma del cedente, ¿no? Aquella persona que cede, que en este caso sería el deudor para pagarle a su acreedor a través de un crédito, y las demás formalidades que especifique la ley en los casos especiales. Ahora, ¿a qué se refiere a que sea real? Pues que el pago por cesión de créditos tiene efectos en virtud a la entrega del título y no entre las partes. ¿Qué significa esto? Que apenas yo entregue, porque es mi deber, entregar el título, el documento, ¿okay? El escrito que contiene el crédito, desde ese momento en que yo hago la entrega o la tradición, surte los efectos. Por eso es que se dice que ese efecto primordial del pago por cesión de crédito, la cesión de créditos,
es real, porque se requiere la entrega del título. Bien, ahora, ¿dónde podemos encontrar pues ese caso? Pues en el artículo 741 del Código Civil, ¿cierto? Específicamente nos habla de la entrega y pues obviamente la tradición, ¿no? Recuerde que nuestro sistema colombiano de transferencia de la propiedad, en este caso, es el sistema del título y el modo. Y por lo tanto, también está relacionado con el artículo 1500 del Código Civil, que nos habla de la tradición o de la tradición de la entrega para el perfeccionamiento de la transferencia de la propiedad. Ahora, dentro de la cesión de créditos, pues encontramos modalidades de cesión. La cesión de créditos específicamente puede ser simple o condicional. ¿Qué significa esto? Pues que puede estar sujeta a una condición o no. ¿Se acuerda cuando vimos la obligación condicional? Ok, es un hecho futuro incierto. Es decir, que el pago por cesión de créditos puede estar supeditado a la ocurrencia o no de un acaso. Es decir, palabras más, palabras menos, de una condición, de un hecho futuro e incierto. La cesión de créditos o el pago por cesión de créditos también puede ser total o parcial. Yo puedo ceder, como su mismo nombre lo dice, la totalidad del crédito o puedo ceder la mitad del crédito. Acuerde que los créditos intrínsecamente tienden a ser ¿qué? Divisibles, ¿no? Los créditos, por ser bienes de carácter inmaterial, incorporales, tienden a ser fácilmente ¿qué? Divisibles. A no ser, obviamente, que nos encontremos frente a un derecho real, ¿no? Como lo vimos en clase, que eventualmente los derechos reales, la tendencia de esos derechos reales es que sean de carácter indivisible. Pero en sentido general, ¿no? Encontramos que el pago por cesión de créditos puede ser total o parcial. Ahora, puede ser plural o singular. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ceder un crédito para pagar una obligación a un acreedor o a varios acreedores. Entonces, en eso se traduce el hecho de que el pago por cesión de créditos sea plural o singular. Y obviamente que el pago por cesión de créditos es voluntario, ¿no? O sea, encontramos esa clasificación de que el pago por cesión de créditos es voluntario, o sea, es que depende de la voluntad de las partes. Entonces, mucho ojo con las modalidades de cesión o las clases de cesión de créditos. Ahora, en su contexto, la mayoría de créditos tienden a ser ¿qué? Cedibles, ¿no? Se pueden ceder, pero no todos los créditos son susceptibles de cesión. Hay unas excepciones. ¿Y cuáles créditos no son cedibles? Aquellos que por su naturaleza son estrictamente personales, ¿no? Ejemplo, los alimentos futuros, ¿no? Que se le tenga que dar a ese menor de edad o a esa persona que recibe los alimentos, pues obviamente no podrán cederse. ¿Por qué? Porque se pondrá en peligro la vida de esa persona que recibe los alimentos y también podrá, digamos que, entrar en conflicto, ¿cierto? El interés de la persona también que recibe los alimentos, porque entonces, ¿cómo subsiste? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que aquellos derechos estrictamente personales no son cedibles, es decir, esos créditos no son cedibles. Ahora, importante acá, para que tengamos en cuenta, súper importante, ¿cuáles son los requisitos de la cesión de créditos? Primero, primer requisito de la cesión de créditos, tiene que existir la existencia del crédito, ¿ok? Ojo con eso. Yo no puedo inventarme un crédito inexistente, sino que ese crédito tiene que estar, ¿cierto?, contemplado en el ordenamiento jurídico y tiene que evidenciarse su existencia. Segundo, la titularidad. Aquí hacemos alusión a la titularidad de que aquella persona llamada a ceder el título, ¿cierto?, a ceder el crédito, ¿ok?, a ceder el título en el cual se contiene el crédito, pues tiene que ser el que el titular del crédito. ¿Ok? Mucho ojo con esto, o sea, tiene que ser el dueño, ostentar la propiedad, ¿cierto?, de ese título. Ahora, y la disponibilidad del crédito. El crédito tiene que estar disponible. Si yo ofrezco pagar una obligación cediendo
o traspasando o transfiriendo un crédito, pues obviamente tiene que estar disponible a la vista, ¿cierto? Se puede entregar o tiene que entregarse inmediatamente ese crédito para satisfacer la obligación con el acreedor. Ahora, ¿cuáles son las clases de cesión? Tenemos que la cesión puede ser a título gratuito o a título oneroso. En este caso, para nuestro estudio, pues resulta que nos interesa es a título oneroso. ¿Por qué? Porque aquí la cesión del crédito es para pagar o extinguir una obligación que todavía se encuentra vigente. ¿Ok? Claro, entonces, este tema del pago por cesión de créditos que se encuentra inmerso dentro del pago por cesión de bienes. Ojo que el tema que estamos viendo va de la página 419 de Fernando Inestrosa para aquellos que profundicen acerca del tema y que deban profundizar, porque más adelante vamos a dejar un taller sobre este tema, hasta la página 453 del texto de Fernando Inestrosa, que ustedes obviamente deberán consultar y profundizar frente a la doctrina. Ahora, la cesión de crédito litigiosos. La cesión de crédito litigiosos está contemplada dentro de la noción o el concepto del pago por cesión de créditos. ¿Dónde encontramos la cesión de los derechos litigiosos? Pues resulta que lo encontramos desde el artículo 1969 del Código Civil hasta el artículo 1972 del Código Civil. Ahí encontramos el concepto de cesión de los derechos litigiosos. Ahora, ¿qué es ceder un derecho litigioso? Pues la cesión del derecho litigioso es el traspaso, ¿cierto?, de la posición mía de litigante. ¿Qué significa? Cuando un derecho está en litigio, pues cuando yo lo estoy pleiteando, cuando yo lo estoy litigando dentro de un proceso judicial, ¿cierto? A partir de la contestación de la demanda. Es decir, que yo tengo que tener la posición de litigante y se ostenta el derecho litigioso, el crédito litigioso, desde el momento en que se contesta la demanda, ¿cierto? Se presenta la litis contestatio. ¿Ok? Importante. ¿Por qué? Porque la contestación de la demanda genera derechos aparentes. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué aparentes? Porque están en pleito, están en discusión a favor del demandante. ¿Eso qué significa? Que dentro de la posición del litigante, el demandante, pues es el que ostentará por regla, ¿cierto? Ese crédito litigioso y estará en su cabeza ese crédito litigioso, el cual se podrá ceder entre vivos o por mortis causa, es decir, por causa de muerte. ¿Dónde encontramos, importante para que ustedes consultan, ahí a nivel de jurisprudencial, la diferencia entre derecho litigioso y cosa litigiosa? Para que tomen apunte, lo encontramos en la sentencia de casación del 3 de noviembre de 1954, tomo 29, folio noveno y siguientes. Ahí encontramos la diferencia entre cosa litigiosa y derecho litigioso, ¿ok? Para que ustedes también la consulten y profundicemos también en el tema como una también fuente de derecho y fuente también de nuestra clase de pago por cesión de créditos. Ahora, ¿cuál es el objeto de la cesión de créditos litigiosos? El objeto de la cesión de créditos litigiosos es el traspaso de un derecho contingente. ¿Por qué de un derecho contingente? Porque, vuelvo y le digo, está en discusión y dependerá del fallo de un juez para determinar en cabeza de quién, ¿cierto?, se le adjudica ese crédito que está en litigio, ¿cierto? Y, por lo tanto, ese crédito litigioso estará sujeto siempre a una condición, es decir, a un hecho futuro e incierto. ¿Cuál es el hecho futuro e incierto? Pues el fallo del juez. Ese es el hecho futuro e incierto. Nadie sabe, ¿cierto?, en qué sentido o de qué manera se va a pronunciar el juez. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el trámite de la cesión? Pues el trámite de la cesión se hará a través de un memorial dirigido al juez,
¿cierto? Que conoce del proceso y en el cual se comunicará la transferencia o el traspaso de ese derecho litigioso o de ese derecho contingente. ¿Ok? Muy importante, en el texto de Inestrosa, vuelvo, insisto, a partir de la página 453 de la primera edición, encontramos ese trámite procesal que ustedes van a ver en su momento también y lo van a profundizar en su curso de Derecho Procesal. Ahora, bajo ese aspecto, ¿cuál es la naturaleza, ojo, la naturaleza jurídica de la cesión de créditos litigiosos? Pues es un acto aleatorio. ¿Por qué es un acto aleatorio? Porque no se sabe la decisión del juez. A eso le llamamos aleatoriedad. Cuando uno no conoce o no puede, digamos, adivinar, prever o establecer el resultado de algo, pues a eso le llamamos aleatorio. Y existen actos también que ustedes van a ver y contratos en donde tienen un alto grado de aleatoriedad, ¿cierto? A eso le llamamos el alea, ¿eh? El alea de la cesión de créditos litigiosos. Aquí muy importante, en la práctica, cuando un crédito está en litigio, pues se puede ceder por el menor valor que vale el título. ¿Por qué? Porque básicamente el derecho como tal está en litigio, ¿cierto? Está en pleito y por lo tanto el acreedor puede recibirlo por un menor valor. ¿Por qué? Porque pues el deudor, vuelvo y repito, lo está pleiteando y no sabe el resultado, ¿no? Y la decisión judicial puede ser adversa o a favor. Entonces, en ese sentido, digamos que el acreedor corre como un riesgo, ¿cierto? Asume un riesgo de recibir ese crédito litigioso, pero a la vez, pues para minimizar el impacto de ese riesgo de recibir el crédito litigioso, puede recibirlo por un menor valor. Y aquí, pues básicamente no procederá la lesión enorme, ¿cierto? En el pago por cesión de créditos litigiosos, porque, vuelvo y repito, está en litigio y está en pleito. ¿Qué nos resume este tema particular? Pues lo primero que es que ya el deudor no tiene bienes materiales para entregar, ¿no? Como lo vimos en el pago por cesión de bienes. Ya no tiene ya no tiene créditos, ¿cierto? Ya no puede ceder créditos. Y entonces lo único que le queda para entregarle al acreedor, si éste decide obviamente aceptarlo en calidad de pago, es ceder créditos litigiosos, créditos que están en litigio. Ahora, bajo este aspecto, es importante tener en cuenta lo siguiente, que dentro del pago por cesión de créditos, ¿no? También encontramos lo que se llama la cesión del usufructo, la pignoración y la anticresis del crédito. ¿Okay? Acuérdense que fueron temas que ustedes también estudiaron en su curso de bienes y que es importante que ustedes profundicen para la próxima sesión que vamos a tener. No olviden consultar el texto de Fernando Inestrosa, los textos guías o el texto de Valencia Sea y obviamente el Código Civil y cualquier duda, por favor, aquí va a estar en la descripción del video, la absolveremos por Google Classroom. Ahí les estaré colocando el código de Google Classroom para que ustedes me dirijan, como lo están haciendo varios de sus compañeros, me dirijan las preguntas del tema en específico que estamos desarrollando. Cuídense mucho. Para la próxima sesión, vuelvo y repito, vamos a ver el pago mediante la cesión del usufructo, la pignoración y la anticresis y vamos a ver el endoso, ¿ok? Vamos a ver el endoso como también una forma de cesión y particularmente es una forma de carácter mercantil. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao.